gracias. Buenas noches. Es un gran placer compartir con ustedes este tiempo de reflexión, este tiempo formativo que nos corresponde desarrollar de manera conjunta durante esta jornada. Como ustedes comprenderán, la temática, por supuesto, da para un curso completo, pero hoy tendremos un primer encuentro donde manejaremos las coordenadas generales como los grandes puntos cardinales a propósito del tema de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a compartir pantalla para iniciar con nuestra exposición y siempre es oportuno encomendarnos a Dios en todo momento y de manera especial cuando se trata de concretar experiencias de aprendizaje, como es el caso de esta noche. Entonces, ustedes me siguen mental y espiritualmente y yo me doy la licencia de iniciar con esta oración tan importante en la tradición académica, eclesiástica y de manera particular en el mundo de dos grandes órdenes mendicantes como lo es la orden franciscana y la de los dominicos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, dirige mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, métodos y facultad para atender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al continuar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien, hemos compartido esta oración y pues sin más preámbulo vamos a concentrarnos ya en la primera parte, diríamos introductoria, que servirá como una especie de plato de entrada para prepararnos de cara al tema fuerte que estaremos trabajando hoy, que tiene que ver precisamente sobre la primera encíclica del Papa León XIV, que es la Magnifica Humanitas. Agradecemos, por supuesto, a Dios que nos permite reunirnos a través de este medio virtual y pues muy agradecidos con nuestro párroco, el Padre Carlos Céspedes, que propicia estos espacios formativos y los compañeros de la comunidad sacerdotal aquí de Catedral que también pues son parte de este equipo sacerdotal, compañero José María, padre Vinicio y por supuesto pues también, como ya decíamos, nuestro párroco y su servidor, que estamos aquí propiciando pues este espacio de reflexión y de análisis. En los preámbulos, entonces, eh, vamos a concentrarnos eh, en este documento Antiqua et Nova, que es de enero del año 2025, en el magisterio papal, pontificio del Papa Francisco. Nos quedó este documento que viene suscrito por dos dicasterios de la Santa Sede, el dicasterio precisamente para la doctrina de la fe y el dicasterio para la cultura y la educación. Un documento importante que ya toma como punto central la temática relacionada con la inteligencia artificial. Entonces lo vamos a tomar de nuestra parte como una introducción al tema central de esta noche. Nos referimos entonces a la Antiqua et Nova, que la estaremos sumando a Magnifica Humanitas. Muy bien. ¿Qué nos plantea este documento de los dicasterios? ¿Cuáles son las premisas
con las que estamos trabajando con Antigua et Nova. Una pregunta inicial: ¿qué distingue a la inteligencia humana de la inteligencia artificial? Vamos a dar aquí pinceladas generalísimas. La inteligencia artificial puede imitar procesos, ciertamente procesos intelectuales, pero no posee inteligencia en sentido propio, diríamos inteligencia natural, para distinguirla de la inteligencia artificial. La inteligencia humana busca la verdad, es capaz de amar, de contemplar, de discernir, de dar respuestas morales. Las grandes decisiones de la vida se toman sobre todo desde certezas morales y no desde certezas matemáticas. Eh, la inteligencia artificial no logra desarrollar, al menos no hasta la fecha, una, una certeza moral. Rápidamente, una distinción entre la certeza moral y la certeza lógico-matemática. Pues la certeza lógico-matemática es un conocimiento formal: 2 más 2 es 4 aquí y en cualquier mundo posible, pero la certeza moral, por ejemplo, ya apunta hacia las opciones fundamentales. Cómo ser un buen papá, una buena mamá, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen cristiano, cuáles son los caminos para concretar esa bondad en los elementos previamente citados. Ya en estos casos no estamos ante fórmulas matemáticas propias del conocimiento formal, sino que estamos en el mundo inmenso, infinito de las certezas morales, donde entre otros factores hay también incertidumbre, enorme incertidumbre, y la obligación de estar tomando decisiones en el ejercicio de nuestra libertad a cada instante. Entonces eso como una pequeña pincelada para distinguir entre las certezas morales que se trabajan desde la inteligencia natural y la certeza matemática a la que sí aspira y hace cosas extraordinarias la inteligencia artificial. Como aquí lo señalamos, haciendo una glosa de Antigua et Nova, la inteligencia artificial calcula, predice, clasifica, optimiza y por supuesto aprende patrones. De hecho, se guía con patrones. La gran pregunta inicial que podemos forjarnos aquí en esta introducción es si queremos que la inteligencia artificial piense por nosotros o que nos ayude a pensar mejor. Se observa en algunos casos, desgraciadamente, que lo que se busca es que piense por nosotros. O sea, no se le está viendo en casos que ya uno documenta, no como un complemento, que sería una buena función, sino más bien como un sustituto de la inteligencia natural, con los riesgos que eso supone. Pues entonces aquí hay una transición, una complementariedad entre el pontificado del Papa Francisco, que es el que dio luz verde a la Antigua et Nova, el que dio su aprobación. No tiene carácter de encíclica, como ya lo hemos dicho al inicio. Es un documento de dos dicasterios, pero es bueno señalar que el Papa León pues no está partiendo de cero. Ya hay mucha información en el mundo eclesiástico, además de Antigua et Nova, que por razones de tiempo no las vamos a desarrollar aquí, pero además de eso también hay aportes en el mundo civil, en el ámbito de la ciencia y la tecnología. También hay grandes aportes de los que estaremos hablando en la segunda parte. Entonces está claro ya desde el 2025 con Antigua et Nova, que la persona no puede, no debe reducirse a un algoritmo. La persona integra cuerpo, inteligencia, voluntad, libertad, afectividad, por supuesto, espiritualidad, y somos seres sociales, seres relacionales. La inteligencia artificial procesa información, pero no posee dignidad ni conciencia. La dignidad humana
permanece intacta por ser imagen de Dios, como nos lo recuerda el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 27. Así las cosas, como acostumbro decir en materia de doctrina social de la Iglesia, que es el gran marco teológico que alberga a la temática de la inteligencia artificial, es bueno tener como punto de partida muy claro que las cosas tienen valor, qué sé yo, este libro tiene valor, todos los objetos materiales tienen un valor dinerario, pero las personas tenemos dignidad y la dignidad no se vende, no se compra, no se cambia. La dignidad está por encima de cualquier valor crematístico, de cualquier valor dinerario. Y esto yo creo que es fundamental a la hora de adentrarnos en el estudio, en el análisis de la inteligencia artificial. Continuamos en esta parte introductoria. La prudencia como la gran virtud olvidada, la inteligencia artificial responde rápidamente y ustedes si hacen uso bajo pago o incluso gratuito, entre comillas gratuito, de la inteligencia artificial, se darán cuenta que una de las particularidades de la inteligencia artificial es que la respuesta suele ser rápida, no siempre la correcta, pero por lo general muy rápida en el ámbito del conocimiento que usted elija para consultar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos realmente? ¿Respuestas rápidas o respuestas correctas? Sin inteligencia natural, estamos expuestos a un verdadero abismo. Si no hay un criterio de inteligencia natural, criterio de inteligencia propiamente humana, aplicado para discernir la información que se recibe. Como aquí lo señalamos, discernir implica deliberar, evaluar consecuencias y por supuesto optar siempre por el bien y no por cualquier tipo de bien, sino por el bien común. Eh, Conviene preguntarse si todo aquello que es técnicamente posible es moralmente aceptable. La pregunta no es una pregunta retórica, tiene un gran peso ético y bioético. Mm, La respuesta no se hace esperar por parte de la doctrina social de la Iglesia. Eh, por el simple hecho de que algo sea legalmente posible, técnicamente posible, científicamente posible, no significa per se que ya sea moralmente aceptable. En resumen, el discernimiento no puede automatizarse. No podemos partir de la falsa expectativa o ilusión de que los criterios de discernimiento son automáticos. No podría uno decir, por ejemplo, ya generé un patrón de discernimiento para grandes dilemas éticos, bioéticos y morales y ahora se lo aplico a todos los seres humanos que me hagan una consulta sobre la misma temática. A todas luces no se pueden automatizar desde ningún punto de vista serio los criterios de discernimiento. La inteligencia artificial puede sugerir, pero la persona decide. La responsabilidad moral nunca desaparece por utilizar inteligencia artificial. Incluso tampoco desaparece la responsabilidad legal. Un uso inadecuado de la inteligencia artificial, si se demuestra como tal, pues podría tener las consecuencias civiles, penales, administrativas o todas en conjunto. Eh, Aplicaciones, por ejemplo, como en la medicina, la justicia, la educación, la bioética y la pastoral, pues se hacen, se dan, de hecho, esta propia imagen que están viendo es tomada, es construida a través de inteligencia artificial, pero tengamos claro entonces que hay toda una serie de responsabilidades de las que no podemos desligarnos. Eh, Aquí nos recuerda una encíclica tan conocida del Papa Francisco, la Laudato Si,
la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la persona humana y del bien común. La antigua Etnova nos ubica entonces en los principios de la doctrina social de la Iglesia a propósito de los temas de inteligencia artificial y es importante que lo tengamos presente. Entonces, todo lo relacionado con la dignidad de la persona humana, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad, la opción preferencial por los pobres, el cuidado de la casa común, que es un tema que ciertamente se había tocado antes bajo otros criterios, pero que lo posiciona la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Valga aquí el comentario que cada vez que se usa la inteligencia artificial, pues el derroche, el gasto de recursos naturales, agua, por ejemplo, es desproporcionado. El consumo de recursos, el consumo de energía es realmente desproporcionado en materia de inteligencia, del uso de la inteligencia artificial, de las consultas que podemos hacer. El rostro humano, entonces, es el criterio por excelencia debería ser el criterio por excelencia de toda innovación, de todo avance científico, de todo avance tecnológico y técnico. O sea, se requiere de un desarrollo con rostro humano. Hay que promover siempre este desarrollo humano integral. Una innovación que no fomente el desarrollo de la dignidad humana, habría que preguntarse entonces si estamos evolucionando o involucionando. Si no humaniza, no constituye verdadero progreso. Y a propósito de rostros concretos en el ámbito costarricense, es de altísima importancia estos tres rostros que sobresalen. Hay otros de fondo, que bien podemos pensar en la ciudadanía como un todo, pero estos rostros de doctor Calderón Guardia, de el licenciado Manuel Mora Valverde, dicho sea de paso, en aquel momento histórico, líder del Partido Comunista, una palabra que se ha vilipendiado mucho en estos últimos días y semanas. Siempre es bueno tener un buen manejo conceptual de los términos para no andar repitiendo sin mayor sentido, porque así se pueden ver las luces y las sombras que hay detrás de cada palabra y no quedarse con un sesgo de que todo es luz o todo es sombras. Normalmente la realidad pues siempre va en tonos variopintos. Y Monseñor Víctor Manuel Zanabria, rostros importantes que reflejan el rostro de una Costa Rica que tuvo un proceso de desarrollo significativo en la segunda mitad del siglo pasado, donde se buscó siempre que hubiese progreso con rostro humano. Pues ya para cerrar esta introducción, eh, es válido pensar en una espiritualidad para la era digital, a sabiendas de todos los riesgos que se presentan. Hay grandes beneficios, como que nosotros estemos aquí reunidos a través de medios tecnológicos. No hemos tenido que invertir tiempo en traslados, en recursos, combustible, gasto de los autos, finalmente recursos económicos y recurso tiempo, sino que aquí estamos por un medio virtual, acortando distancias y uniéndonos. Pero también, por supuesto, hay grandes riesgos en el mundo de las simulaciones y identidades totalmente falsas. Con frecuencia se encuentra uno, entre comillas, guías espirituales en el Internet de las cosas a través de la inteligencia artificial que no responden a una persona concreta, o sea, no son una persona concreta, un ser de carne y hueso, sino un constructo por inteligencia artificial que va generando información detrás de supuestos lineamientos teológicos, espirituales, doctrinales, y finalmente estamos, qué sé yo,
ante seres que han sido diseñados y creados con todo tipo de intenciones. Pues bien, entonces una espiritualidad para la era digital es importante, es necesaria, a sabiendas de que hay que buscar la verdad antes que la viralidad. Estamos aquí echando mano de recursos propios, de términos propios de plataformas, de uso de redes, por ejemplo, redes sociales, donde muchas veces lo que importa es si se viralizó la información y no tanto si estamos ante una verdad. Entonces, proteger la intimidad, la dignidad de las personas, usar la inteligencia artificial como un instrumento de servicio y evangelización es algo que no podemos ni debemos perder de vista. Ese rostro concreto de seres humanos, que no es otra cosa más que el rostro del mismo Cristo. Pues aquí cerramos esta parte introductoria con la esperanza de que ya nos esté ubicando de cara a lo que se avecina, que ya es precisamente concentrarnos de lleno en la temática de hoy, para la que hemos sido convocados y que con gusto vamos a desarrollar a continuación. Muy bien, con la venia de ustedes compartimos pantalla un momento para ya entrar de lleno en la temática que nos convoca, como ya lo hemos señalado. Vamos entonces a concentrarnos aquí en esta encíclica Magnifica Humanitas, la magnífica humanidad, y veremos de qué forma puede resultar práctica en un sentido teológico pastoral para la búsqueda de sentido en este mundo contemporáneo que nos corresponde ser y estar. Esto implica hacer un análisis interdisciplinario entre doctrina social de la Iglesia y ética digital. Cuando hablamos de ética digital, sobre todo pensemos en el uso ético, la urgencia del uso ético de la inteligencia artificial. Este término, eh, incluso Antigua et Nova lo plantea, lo ubica en tiempo y en espacio. Ya en la década del 50 del siglo pasado, ya se hablaba de inteligencia artificial. Obviamente no se había compartido con la población civil, era una temática que estaba circunscrita a ambientes de alta ciencia y tecnología y ambientes militares, no se había llevado al ámbito de la población civil, pero sí es oportuno señalar que tal cual ya de esto se hablaba desde el siglo pasado, particularmente desde la década de 1950, para que nos hagamos una idea. Hablemos aquí de un rostro teándrico, un rostro humano y divino, eh, que se refleja fundamentalmente en el rostro de Jesús, pero que también tiene ecos, tiene reflejos significativos en cada rostro de cada mujer, de cada hombre a lo largo de la historia. Echamos mano aquí del numeral 233. Recuerden que en Antigua et Nova ya hablábamos antes de la importancia de un desarrollo con rostro humano. Pues aquí empezamos con un numeral ya avanzado de la encíclica, el 233. Leemos junto con el Papa León: ningún sistema de cálculo, por sofisticado que sea, genera un corazón que se entrega, ni una conciencia capaz de discernir el bien. Incluso cuando las máquinas sobresalen en eficiencia, el centro de la historia sigue siendo un rostro humano que exige ser contemplado. Este rostro humano es la plenitud hacia la que camina la historia. Es el misterio de la recapitulación, la certeza de que el Padre ha establecido recapitular en Cristo, única cabeza, todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. En este designio, nada de lo que es verdaderamente humano se perderá, sino que todo será purificado y reunido en aquel que recoge cada fragmento de vida, cada lágrima,
y cada auténtica conquista humana para sustraerlos de la nada y entregarlos redimidos al Padre. Un rostro, entonces, un rostro humano y divino a la vez. Eh, por eso me parece oportuno que en el inicio de nuestra reflexión veamos aquí un diseño de un rostro de Jesús poco conocido en nuestro entorno. No sabemos cuál es el rostro verdadero del Jesús histórico, pero a propósito de la inteligencia artificial, que es objeto de nuestro comentario, pues este es un rostro diseñado con inteligencia artificial, procurando reconstruir cómo pudo ser el rostro de un judío de aquella antigua provincia romana, dedicado a labores artesanales como la carpintería, este, y nos ha dado como resultado este rostro que se aleja un poco, porque no, más bien se aleja significativamente de las estampas eurocéntricas que imperan en un entorno como el nuestro, donde fácilmente pueden ver a un Jesús con cabello alisado, como si viniera saliendo del salón de belleza, y con rostros muchas veces eurocéntricos. No es cosa central cómo pudo ser el rostro en el sentido físico, sino que aquí lo central es eh, que todo desarrollo, toda innovación técnica, científica y tecnológica no puede pasar por encima de la dignidad humana. En la dignidad de cada hombre y de cada mujer se refleja el genuino rostro de Cristo. Algunas cuestiones importantes a tener presente era de objetivos que veremos de cumplir en esta hora de reflexión. Analizar la encíclica, no podemos ir numeral por numeral porque se nos haría interminable y la idea que tenemos para hoy es sobre todo dar grandes pinceladas, generar como una columna vertebral para que quien ya la leyó tenga nuevos lentes de análisis, lentes de interpretación y para que quien no la ha leído también pueda tener esos criterios hermenéuticos, criterios interpretativos, para que con su propio bagaje pueda hacer una adecuada lectura. Recordemos que los buenos libros, en este caso las buenas encíclicas, también requieren de buenos lectores. No es suficiente con que el texto sea de calidad, el lector o la lectora debe tener elementos de juicio para el discernimiento. Entonces, queremos analizar la encíclica mediante criterios multifactoriales, porque son muchos los criterios que se pueden y se deben usar para la construcción de teorías aplicadas al uso ético de la inteligencia artificial. También nos importa relacionar los planteamientos del Papa, los planteamientos de León XIV, mediante el contexto magisterial y documentos extraeclesiales. Ya los veremos en un momento, porque esta encíclica no nace como por generación espontánea, fuera de todo contexto. Hay autores, hay teorías, hay un gran bagaje sobre esta temática eh, que, que ha sido de conocimiento del Papa y del equipo redactor para contar con esta extraordinaria encíclica, que dicho sea de paso, es importante siempre analizar la relación de título con el contenido. Magnífica, magnífica, en buen latín, humanitas, magnífica humanidad. O sea, que a pesar de todo, la humanidad puede y debe ser magnífica, debe seguir un itinerario donde esta magnificencia de la vida humana no se pierda. Pues aquí buscamos entonces todo esto para la exploración de rutas hacia una ética práctica de la inteligencia artificial. Cuando digo práctica, no es reducirla a un pragmatismo sin corazón, sino práctica en el sentido de que se pueda aplicar, porque si la ética no es realizable, si la ética no se puede aplicar, pues sonará lapidario, pero no sirve para nada. Si no se logra aplicar, no sirve para nada. Al respecto,
sobre un tema sobre la bioética, de la que hablaremos más adelante y que subyace en toda la presentación. Nos decía el doctor Rensselaer Potter el siglo pasado que la bioética es el conocimiento de saber qué hacer con el conocimiento. Algo así podemos parafrasear a propósito de la ética de cara a la inteligencia artificial. Es el conocimiento de saber qué hacer con ese conocimiento, porque muchas veces tenemos el conocimiento, pero no sabemos cómo aplicarlo. Precisamente para ir aterrizando desde el inicio mismo de nuestra exposición, algunas preguntas que nos ayudan pues a definir las coordenadas de vuelo. ¿Quién toma hoy más decisiones sobre nuestra vida? ¿Nosotros o los algoritmos? Aquí sé que hay especialistas, he reconocido algunos minutos atrás. Hay especialistas en el tema, formados en el ámbito ingenieril, de la tecnología educativa también, pero por aquello de que para otros la temática no sea tan familiar, pues en materia de algoritmos demos ejemplos básicos para que estemos todos en un piso común. Qué sé yo, usted buscó en su dispositivo tecnológico, llámese teléfono celular, computador, tableta, qué sé yo, y empezó a buscar información acerca de esta encíclica y ahora toda la publicidad que recibe es sobre la encíclica. O fue a buscar manzanas al supermercado y usted buscó las mejores manzanas y ahora toda la información que recibes es de manzanas. Un poco como para ir teniendo idea de cómo la publicidad, el mercadeo, está íntimamente conectada con nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de búsqueda. Entonces, por eso esta primera pregunta. ¿Quién toma las decisiones sobre nuestra vida? ¿Somos realmente individuos con libre arbitrio, con libre albedrío? ¿Tomamos nuestras propias decisiones? ¿O hay una mano invisible que está tomando las decisiones por nosotros? Segunda pregunta, ¿es conveniente que un sistema inteligente sustituya el juicio moral de una persona? Esta pregunta se las trae porque es frecuente en personas de todas las edades que grandes consultas que nos ponen de cara a opciones fundamentales las están llevando a la inteligencia artificial. Eh, sí o no a la paternidad, eh, sí o no a estudiar una carrera u otra, y por citar un par de ejemplos de grandes preguntas que ponen al ser humano frente a frente con opciones fundamentales y que a veces se pierden en un océano de incertidumbres, llevándolas eh, a consulta con inteligencia artificial y muchas veces dejando ahí un retrato de cuerpo entero de quiénes somos nosotros, información que después será utilizada precisamente con intereses comerciales, en el mejor de los casos, y también con el riesgo de que sea usada de manera inescrupulosa. Podríamos pensar en este momento, aquí he dado nada más un ejemplo de ChatGPT, pero hay variadas opciones también para hacer uso de inteligencia artificial, pero doy por sentado que muchos de los aquí presentes, sea para consultas académicas, sea para crear imágenes, para responder cartas, oficios, para generar ideas sobre ciertos temas, incluso en materia de fe, echarán mano de la inteligencia artificial para plantear sus consultas. En materia de redes, TikTok, que es muy popular, Facebook, que como se dice en el lenguaje coloquial, que es la red social de los mayores de 40 años, eh, pero independientemente de las redes que usen, si es que las usan, pues hay un mundo de recomendaciones publicitarias y de otra índole que están llegando a través de ese uso.
Una pregunta de las más frecuentes que a veces genera hasta problemas de conciencia. ¿Quién ha sentido que el celular le consume demasiado tiempo? Trastornos en los hábitos de sueño, por ejemplo. eh, Despierta mucha gente al nuevo día y en el caso de que sean creyentes, antes de dar gracias a Dios, primero revisan el celular, por ejemplo, o a lo largo de la jornada o al finalizar la semana, reciben el reporte de cuántas horas utilizó el celular durante la semana y resulta que completaron varias jornadas de trabajo haciendo uso del celular. Entonces, estas preguntas nos ponen como en sintonía para adentrarnos ya en el corazón de la temática de la encíclica. Hay grandes problemas asociados al consumismo, a la gestión del tiempo, al consumo de prácticas que ya de por sí son adictivas. Hay adicción sobre adicción. La persona se hace adicta a, a derrochar el tiempo en consultas en general, en Internet, y ya si de por sí había una adicción al celular, llueve sobre mojado y, por ejemplo, se generan otras adicciones como es el flagelo de la pornografía, que está profundamente arraigada en personas de todos los rangos de edad, eh, y también de las más distintas y variadas clases sociales. O sea, esto no es una tragedia de los jovenzuelos, sino, o de los pobres, sino que te lo encontrás en todos los ámbitos y está, pues, muy arraigado a la temática que vamos a estudiar hoy de cara a este uso ético, para construir sentido, para buscar sentido en este mundo en el que estamos ante esta nueva revolución industrial, en este caso una revolución tecnológica. Entonces, hermanos y hermanas, el tema aquí es que la persona humana debe ser el centro, no en el sentido de un antropocentrismo, en el sentido que nos planteó Protágoras muchos siglos atrás, Protágoras que nos decía que el hombre es el centro, es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. No, no, no es en esa radicalidad, en ese extremo que hablamos de la persona humana como centro, sino más bien en el sentido ya planteado en la introducción, en el sentido de la dignidad del ser humano, un ser con dignidad y con derechos. Precisamente la encíclica nos habla de la dignidad humana, que jamás puede reducirse a datos o a rendimiento. O sea, no es que soy digno porque trabajo mucho, porque genero ingresos económicos, es digno también el niño, la niña, el adulto mayor, todos somos dignos. Hay autores importantes que fuera del mundo eclesiástico son referentes para comprender la encíclica y la inteligencia artificial. Hay muchos, yo he seleccionado aquí a tres, porque son sobresalientes, cada cual en su ámbito. Luciano Floridi, un gran filósofo de la tecnología italiano, contemporáneo, señor brillante, profesor en la Sapienza, en Oxford. Por aquí tengo algunos de sus libros. Desde el pensamiento de Floridi, que bien que mal, al leer la encíclica, sabemos que está presente el aporte del doctor Floridi. La tecnología debe servir al bienestar humano. Si la tecnología no sirve al bienestar humano, ha pervertido su rumbo, su ruta epistemológica y metodológica. Otro gran referente, el doctor Fischer Slagen, un judío contemporáneo también. La inteligencia artificial no reemplaza la centralidad ética de la persona. No debe reemplazar esta centralidad ética. Eh, el doctor Slagen, dicho sea de paso, es el único rabino a lo largo de la historia de la Iglesia que es integrante de una academia pontificia, en este caso de la Academia Pontificia de la Vida.
Eh, Estamos conversando con él de cara a la posible visita aquí al país, ya sea a finales de este mes o en el mes de septiembre. Si lográramos contar con su presencia en Costa Rica, se les estaría notificando en tiempo y forma alguna de sus conferencias. Eh, Hinton, el doctor Jeffrey Hinton, premio Nobel de Física en el año 2024, es súper interesante. Él es, no podría decirles que es el padre de la inteligencia artificial, pero usando un término propio del ámbito de las familias, podríamos decir que es como el padrino de la inteligencia artificial tal cual como la conocemos hoy en los ambientes civiles. Nos plantea el doctor Hinton que la inteligencia artificial ya está moldeando nuestra realidad actual a través, por ejemplo, de cámaras de eco que manipulan las redes sociales, sistemas de vigilancia masiva y estafas altamente sofisticadas. Ya no estamos hablando de, qué sé yo, de las estafas telefónicas cuando te llamaban de la Reforma o de otros lugares, sino ya de estafas altamente sofisticadas donde a través de algoritmos saben tus hábitos de consumo, manejan tu vida y milagros. eh, y, por ejemplo, cuando estás instalando aplicaciones en tu celular, eh, vienen los contratos y la persona va dándole de manera frenética, aceptar, 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 porque quiere instalar la app X, Y o Z, quiere instalar la aplicación y es algo así como, hablo en sentido figurado, no se me asusten, como entregarle el alma al diablo aceptando todas las especificaciones que la persona ni siquiera leyó. Entonces, allí hay estafas altamente sofisticadas y este señor, creador de una grande teoría de las redes neuronales aplicado al mundo de la inteligencia artificial, ha venido investigando en esto desde 1900, desde la década del 80, tiene una gran publicación del año 1988 y de manera ininterrumpida ha trabajado en la temática que le valió el premio Nobel de Física en el año 2024. Entonces vean las advertencias que nos hace uno de los grandes padrinos. Floridi es como el referente en materia ético-filosófica, Slagen, un gran conocedor desde la perspectiva bioética y sobre todo desde la urgencia de políticas públicas para la implementación de la inteligencia artificial desde fase cero, o sea, una política pública desde una perspectiva preventiva y no solamente punitiva o curativa, sino que desde antes de dar los primeros pasos, los estados nacionales, las instituciones, puedan tener definidas sus políticas de uso de la inteligencia artificial. Y Hinton, el doctor Hinton, ya más desde el mundo propiamente tecnológico, científico, pero también dándonos aportes éticos y grandes advertencias. Recordemos que él, por ejemplo, era uno de los grandes científicos de la transnacional Google y en su momento hasta renunció por razones éticas para no estar más vinculado a esta temática, al menos no desde la parte comercial. Continuando entonces con este gran marco ético secular y magisterial, porque la idea es que tengamos en cuenta Antigua et Nova, por eso empezamos con este documento de los dicasterios y que tengamos en cuenta, por supuesto, la Magnifica Humanitas, porque es el tema central, pero relacionándolo también con lo que se ha escrito, con lo que se ha investigado en el ámbito civil, en el ámbito secular. Doctor Floridi desarrolla esta interesantísima idea, la infosfera o la infoesfera, cualquiera de las dos formas es correcto. ¿A qué se refiere el doctor Floridi con este término? Bueno, nosotros siempre hablamos desde nuestros días de escolares de toda la temática biosférica, o sea, todo lo que envuelve a nuestro planeta, donde hay vida, esta biosfera,
Pero resulta que ahora hay una grandísima esfera que ya no es solamente desde el BIOS de la vida, sino desde el mundo del Internet de las cosas, desde la perspectiva eh, ya propiamente informática. Qué sé yo, por ejemplo, eh, todos somos parte de sistemas, todos eventualmente estamos bancarizados, tenemos una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria. Estamos en grandes bases de datos del registro civil, de la Caja Costarricense de Seguro Social, etcétera. Estamos en redes, el grupo de la parroquia donde se comunica la información. eh, Eventualmente, seguro todos ustedes tienen un teléfono celular. Entonces se dan cuenta que hay una gran esfera del Internet de las cosas de las que somos parte aún sin darnos cuenta. Entonces, de ello nos habla el doctor Floride. Estamos en red, nuestros datos, nuestra información, nuestros hábitos, nuestras prácticas de consumo, luces y sombras, están allí, todos estamos allí, hasta los que dicen no hacer uso de redes sociales o no tener un mayor uso del Internet, pero ahí estamos absolutamente todos. Pues Floride de alguna forma nos recuerda eso. Nos propone entonces una ética centrada en la responsabilidad sobre los entornos digitales. Principio de responsabilidad tan importante, de eso nos habló a principios de este siglo otro gran filósofo, Hans Jonas. ¿Qué defiende el doctor Floride? Una inteligencia artificial orientada al florecimiento humano. Si ustedes leen la Magnífica Humanitas, muchas de estas propuestas del doctor Floride son desarrolladas desde una perspectiva magisterial por el Papa. El doctor Fischer Slagen aporta de modo categórico que ningún algoritmo posee conciencia moral. Eh, no tienen un criterio de discernimiento propio, sino que son manejados por grandes empresas eh, que lucran incluso hasta por el tráfico de estas bases de datos, inciden en decisiones importantes, como por ejemplo todas estas granjas tecnológicas que se usan en épocas de campaña electoral para pues contar con los troles para incidir en las preferencias políticas o en las preferencias de cara al consumo de ciertos productos, etcétera, etcétera. Eh, Hinton, el doctor Hinton, de quien ya hablamos también, nos dice abiertamente, como les decía, Premio Nobel de Física 2024, los poderosos usarán la inteligencia artificial para reemplazar trabajadores. Y la gran advertencia que nos hace, el lucro está por encima de la ética. Ante todo esto, el Papa León, ¿cómo nos plantea la encíclica? No prohíbe la inteligencia artificial, no la sataniza, pero tampoco nos dice que es la solución a todos los problemas. O sea, no entra ni descalificándola ni sobrevalorándola, sino que los grandes planteamientos van en la línea de aprender a discernir, de utilizar criterios de análisis que nos permitan precisamente discernir eh, todo este mundo asociado a la inteligencia artificial. Son de verdad significativas las figuras, las metáforas que utiliza cuando nos recuerda el Babel, del capítulo 11 del libro del Génesis. Recuerdan la torre de Babel. Babel, esta palabrita hebrea que significa confusión, y eso es lo que estamos viviendo precisamente, un gran mundo de confusión ante la sobreabundancia de datos, muchos de ellos falsos. Se vive un gran Babel eh, que muchas veces quiere uniformarnos, no es la unidad, sino la uniformidad, la concentración de poder,
y la deshumanización. Estos son los riesgos en los que ya estamos eh, involucrados. No son riesgos como expectativas que pudieran pasar, sino como realidades que ya estamos viviendo. Plantea entonces el Papa en la encíclica ese itinerario, la importancia de pasar de Babel a Jerusalén, en esta Jerusalén de Pentecostés, de los Hechos de los Apóstoles, donde tengamos cooperación, diálogo, reconstrucción comunitaria, donde seamos capaces de entendernos nuevamente. Eh, un desafío, un gran desafío, si se quiere, ¿por qué no? Tiene talante también de utopía, pero ciertamente sin utopías no podemos avanzar. Las utopías dinamizan el espíritu humano en este proceso de búsqueda de sentido. Hay relación entonces entre las propuestas de Floridi, de Slagen, de Hinton y la misma encíclica del Papa León, pues sí. Eh, Incluso el doctor Hinton nos recuerda que él, como creador de este sistema de redes neuronales aplicado a la inteligencia artificial y al Internet de las cosas en general, sentencia que el dilema actual ya no es qué maravillas puede hacer la tecnología, sino si seremos capaces de controlarla antes de que ella termine controlándonos a nosotros. En una entrevista que le he escuchado días atrás, a propósito del riesgo del reemplazo de la mano de obra humana por procesos automatizados, le preguntaban al doctor Hinton, bueno, ¿y entonces en qué vamos a trabajar en el futuro inmediato para que la inteligencia artificial no nos desplace? Y medio en broma, medio en serio, recuerden la importancia que tiene el humor para descifrar lo que está muchas veces encriptado. Eh, Freud nos recordaba, no soy freudiano, pero Sigmund Freud tiene todo un tratado sobre cómo leer el tema del humor, el tema del chiste a la hora de comunicar verdades. Pues nuestro amigo, el Nobel de Física del 2024, nos dice, para que no pierdan su trabajo, pues tienen que aprender a ser fontaneros o tienen que aprender a escuchar, porque en medio de esta vertiginosa carrera de la inteligencia artificial, cada vez estamos más solos, más confundidos y más urgidos de que nos escuchen. Me parece realmente interesante. Trabajos manuales en general, eh, que requieren de cierta precisión, que no son trabajos totalmente automatizados, y la escucha, que es algo que nos humaniza, dicho sea de paso. Cuando somos capaces de escuchar y otros son capaces de escucharnos, ahí se van humanizando las relaciones interpersonales. Se requiere entonces una infosfera ética y pluralista, se requieren marcos regulatorios sólidos, supervisión interdisciplinaria, control democrático. eh, Todo esto es compatible con lo que nos encontramos en la encíclica, una encíclica que refuerza el tema de encontrarse con un rostro, con el rostro de Cristo, con el rostro de cada hombre, de cada mujer, como lo hemos leído en esta segunda parte, en el numeral 233 de la encíclica. Muy bien, entonces eh, yo creo que llegados a este momento nos concentramos aquí en esta parte para dar un pequeño espacio para escuchar por lo menos tres reacciones de ustedes. La encíclica pide transparencia y regulación ética. Floridi, por su parte, defiende mecanismos de gobernanza algorítmica. O sea, esta temática de los algoritmos no puede estar por la libre, que cada empresa haga lo que mejor le parezca. Se requiere una verdadera gobernanza, políticas públicas que definan cómo se debe usar esto, no para poner camisas de fuerza, sino para generar marcos regulatorios. Los autores, Hinton, Floridi, Slagen,
Pues junto con la encíclica consideran urgente una responsabilidad compartida entre estados, empresas y sociedad civil. O sea, no se trata de un estado todopoderoso, pero tampoco caer en la falacia de que la empresa debe controlarlo absolutamente todo. Eh, Hay que hacer un pesos y contrapesos, equilibrios de fuerzas entre todos los grandes actores de la sociedad. Pues bien, será realizable la propuesta teórica de la responsabilidad compartida en sociedades tan individualistas. La pregunta es lapidaria, a ver si la contextualizo mejor. O sea, ¿será posible, será realizable la propuesta teórica de responsabilidad compartida? Ya lo decíamos, Estado, empresa, sociedad civil, si somos tan individualistas. Me atrevo a sugerir que aquí es importantísimo echar mano de uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de la subsidiariedad. Subsidiariedad, que es ir de lo pequeño a lo más grande. Entonces, eh, se requiere articular esfuerzos, responsabilidad, uso ético. Empecemos entonces en la familia. La familia como esa primera célula, esa célula fundamental de la sociedad, y allí de la familia vamos pasando a otros grupos, qué sé yo, los ámbitos educativos, los ámbitos comunales, la iglesia misma, vamos como en música increciendo. Quizá de esta forma sea más viable la temática de compartir responsabilidades y de generar usos éticos y no comenzar con la falacia del todo, pensando que el Estado o el mercado o la gran sociedad va a generar como una copa que rebalsa y de ahí nos va a cubrir a todos. Posiblemente sea de mayor utilidad comenzar por este principio de subsidiariedad de la doctrina social de la Iglesia. Muy bien, entonces vamos avanzando, vamos un paso más. La encíclica reafirma la primacía del trabajo humano. Es importante referenciar que León XIII, recordemos, en la recta final del siglo XIX e iniciando el siglo XX, fue el Papa de transición del siglo XIX al siglo XX. En un 15 de mayo de 1891 publicó la Rerum Novarum, que vivía el mundo y particularmente Europa en aquel momento histórico, 1891. Pues vivía el máximo apogeo de la revolución industrial, una revolución industrial que empezó prometiendo riqueza, bienestar para todos. Muy pronto se posicionó como riqueza, sí, para pocos, para un grupo reducidísimo y pobreza para la inmensa mayoría. Eh, no tuvo opción por el bien común, sino por el bien individual. Se quedó en unas élites, no resolvió los grandes problemas de vivienda, de salud, de nutrición que azotaban a Europa y al mundo. Eh, y pues la ciencia que asomaba su rostro detrás de todo el desarrollo industrial, se decía en aquella época, la ciencia cavó la tumba para la fe. Ya la tumba está lista, se decía de manera alegórica, la ciencia ha cavado la tumba para sepultar a la fe, se acabó el oscurantismo. ¿Qué nos dejó toda esa ciencia en sentido macro? Guerras, desolación, pobreza, sí, también grandes avances. Pero el papel de León XIII fue precisamente ser conciencia ética de aquel mundo en transición, para traer la luz del Evangelio a aquel entorno tan convulso. Eh, 135 años después, otro pontífice que responde al nombre de León, no de manera casual, sino de una manera intencionada, León XIV, hace una lectura del contexto vital contemporáneo
Y ya la gran revolución industrial de hoy no son con máquinas a vapor, no es con grandes motores, sino que la gran revolución industrial de hoy es con el Internet de las cosas. Hay quienes hablan de la revolución 4.0, otros más bien ya se atreven a decir que es la revolución 5.0. No entremos en esa discusión si es la cuarta o la quinta revolución industrial. Lo cierto es que estamos ante un mundo cambiante, grandes cambios de los que no hemos tomado conciencia. Muchas veces los cambios se toma conciencia de ellos con miradas retrospectivas. En 1891, al Papa León, muchos no lo comprendieron con su encíclica. Quiera Dios que a nosotros no nos pase, que estemos sin comprender los alcances y la naturaleza de esta extraordinaria encíclica, que al menos podamos tener las principales luces eh, y que no sean las futuras generaciones las que de verdad comprendan la luz en el camino que nos está dando el actual pontífice, su santidad León XIV. Ojalá que lo podamos ver en tiempo y forma aquí y ahora. Pues bien, entonces la revolución industrial, como les decía, con una ciencia que prometía la tumba para la fe, al final también terminó cayendo la ciencia en la tumba que ella misma acabó. Hoy no se trata ya de entrar en una disputa si la fe o la ciencia, ya en su momento lo había tratado el Santo Padre Juan Pablo II con Fides et Ratio, fe y razón. Ciencia y fe y razón no son enemigas, eh, son más bien ambas originadas en Dios y hay que ordenarlas al bien común. Floridi, Slagen, Hinton reconocen que la inteligencia artificial transformará profundamente el empleo. Sobre todo Hinton ha sido más enfático en eso, que nos recomendaba hacernos fontaneros y aprender a escuchar. Y a partir de allí surgen, como lo decía, creo que era Catherine, el tema de la cuestión de los alimentos. A pesar de ello, cada vez son más los alimentos, alimentos al fin, pero sintéticos. Eh, Muchas de las bebidas con sabor a frutas que probamos tienen de todo menos frutas. Estamos cayendo en una pseudoalimentación, por así decirlo. Pero bueno, el tema del trabajo ya no es un riesgo a futuro. Vemos aquí esta noticia de este mismo año, del mes de mayo, como 2.492 personas fueron despedidas de la zona franca del Coyol, aquí en Alajuela, porque los procesos fueron automatizados. Entonces, ya eso se vive en nuestra propia Costa Rica y ni qué decir en sociedades más industrializadas. El gran desafío ético, el gran desafío desde el Evangelio, evitar la exclusión, la precarización, evitar que al ser humano se le vea como un objeto de descarte y no como un ser con que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Grandes desafíos, ciertamente, en los que una ética secular, si de verdad es humanista, si de verdad tiene un profundo respeto por la dignidad y los derechos humanos, tendría que ir en un mano a mano con los presupuestos teológicos y pastorales de la Iglesia, que es una de las grandes intenciones materializadas en esta extraordinaria encíclica. Muy bien. La encíclica prolonga la lógica de Laudato Si hacia el ámbito digital. Además, traza un puente con la Rerum Novarum, como ya lo comentábamos, la encíclica de León XIII, allá por el 15 de mayo de 1891. Hay un gran puente de 135 años donde la Iglesia, como madre y maestra, eh, lejos de crear abismos, quiere crear puentes con el mundo, en este caso contemporáneo. Floridi, con su aporte de la infosfera, nos plantea la urgencia de una ecología de la información. Así como requerimos un ecosistema saludable,
en el ámbito ya propiamente de la naturaleza, para que nuestra vida pueda ser digna, en armonía con todos los demás seres que juntos conformamos la naturaleza, pues se requiere también una ecología de la información. Para Slagen es importante que la tecnología contribuya al equilibrio humano, al equilibrio social y ambiental, y todo esto subyace, está presente desde horizontes teológicos propios de la doctrina social de la Iglesia, de una interpretación pastoral de la Biblia. Eh, Hay una gran convergencia. Vale aquí preguntarse si estamos ante un transhumanismo tecnológico, explicable bajo los criterios de significado de la infosfera. Esta pregunta que es como para dominguear, cómo traducirla en un sentido más llano. El transhumanismo del que somos testigos desde hace mucho tiempo, por ejemplo, a través de dispositivos, de elementos, muchos de ellos incorporados al cuerpo humano, transhumanismo más allá de lo humano, qué sé yo, esto ha traído grandes aportes a la salud y a la calidad de vida, el marcapasos, los audífonos, incluso a nivel farmacológico, no sé, consumir enzimas, tratamientos que ayuden a regular el ritmo cardíaco, a mejorar los índices de lípidos en sangre, etcétera, etcétera. Todos estos elementos circunscritos, su espectro es más amplio. Yo lo estoy circunscribiendo a la salud, pero esto es mucho más amplio. Todo este transhumanismo tecnológico está con nosotros y hasta en nuestro propio organismo desde hace muchas décadas, en mayor o en menor grado. Pero ahora, por así decirlo, me permito aquí la licencia, este transhumanismo seguramente ya no se requiere de forma exclusiva de un consumo o de la aplicación de un dispositivo, sino que ya se da, entre comillas, de manera inalámbrica, porque estamos en el sistema, porque a un clic de distancia, sin que nada de eso entre como una sustancia material a nuestro cuerpo, estamos en un gran mundo de información. Lo primero aquí es la toma de conciencia. Nos parece que esto es indispensable, que exista esta toma de conciencia para fomentar esa responsabilidad personal que va de la mano con una responsabilidad también social. Transhumanismo, poshumanismo. eh, El Papa ciertamente critica las visiones que buscan superar lo humano. O sea, los humanos seguimos siendo seres sociales, seguimos siendo seres relacionales, espirituales, afectivos. Nos urge escucharnos. Somos seres que necesitamos, requerimos amar y ser amados. Eh, en medio de todo esto, entonces, hay propuestas como, por ejemplo, un humanismo digital crítico. Ya desde hace algún tiempo se ha venido hablando, por ejemplo, de un humanismo científico. Eh, Slagen, Hinton plantean junto con la encíclica que hay que estar férreos para no caer en la instrumentalización del ser humano. O sea, el ser humano es un fin en sí mismo, una persona con dignidad, con derechos, no es un medio para generar riqueza. Claramente, la propuesta papal nos recuerda que la IA debe orientarse, la inteligencia artificial debe orientarse al bien común. Grandes problemas, el acceso desigual a la tecnología está generando nuevas exclusiones. Lo hemos vivido en lo más crudo de la pandemia. Las clases, por ejemplo, continuaron, pero ¿cuántos quedaron excluidos por no tener conectividad o por no tener dispositivos para conectarse? Se requiere una gran solidaridad global, lo vemos en la propuesta del Papa y en las propuestas seculares de las que hemos hablado esta noche. ¿Será posible entonces concretar el bien común por vía macro o solo queda el camino de la subsidiariedad?
o como ya lo hemos venido insinuando, entretejer los dos caminos, estar trabajando en lo pequeño sin olvidarnos de la importancia que tiene el Estado, de la importancia que tiene el mercado y de la importancia que tiene toda la sociedad civil. Eh, no es un dogma, pero lo que subyace en la encíclica es que lo micro y lo macro tienen que estar unidos, tienen que estar entretejidos. No es lo uno y lo otro, sino ambos caminos unidos. Y creo que fácilmente podemos concluir que por ahí va el camino más sensato. Se requiere, de acuerdo a la encíclica, entonces una alianza educativa para la era tecnológica. Eh, es importantísima una formación ética, una formación crítica. Hay que repensar y posicionar la ética en el contexto de la inteligencia artificial y no tanto una ética punitiva, una ética que llega tarde a castigar al que se equivocó y a abrirle las puertas a la justicia para que llegue y sancione, sino una ética que llega temprano para educar y para prevenir grandes daños. Por ahí va la propuesta de Slagen, la propuesta de Floride y de Hinton. Uso una figura, no es tanto la ética como una policía que reprime, sino la ética como una maestra que educa. Este último aporte es una figura metafórica, no la usan los autores, la propongo para una mejor comprensión de lo que nos propone la encíclica y lo que nos proponen los autores en el ámbito secular. El tema de la alfabetización digital es condición para una ciudadanía democrática. Hermanos y hermanas, algo tan básico como discernir una noticia verdadera de una noticia falsa. Ustedes saben que, por ejemplo, qué sé yo, eh, si yo quiero que en una actividad presencial se vean multitudes, entonces con inteligencia artificial y hasta con un simple manejo de las imágenes, yo puedo proyectar fotos, incluso videos, donde pareciera que allí no cabe ni un alfiler y resulta que éramos pocos. Eh, si quiero que se escuche un apoyo extraordinario a mis palabras, podría generar una comunicación con aplausos ensordecedores y con grandes vítores, y posiblemente allí quienes estaban presentes eran muy pocos. Una noticia que se comunica con una gran seriedad, con un lenguaje que cala los imaginarios, que es fácil de memorizar y de manera vertiginosa se creó una u otra opinión de acuerdo a los intereses de quien pagó por la información. Entonces, es importante también tener presente en todo este manejo de la inteligencia artificial que el lenguaje crea cultura y que se requiere el ejercicio de una ciudadanía democrática, de una verdadera ciudadanía democrática, porque cada vez que echamos mano del lenguaje verbal, escrito, incluso del lenguaje corporal, estamos creando cultura y hoy nos asfixiamos entre información falsa en todos los ámbitos. Y hay que aprender a discernir este tipo de información. La responsabilidad ética sigue recayendo en este sentido de modo directo en el usuario de este recurso tecnológico. Pero por eso son importantes también las regulaciones para que el usuario no sea simplemente víctima, sino que tenga también respaldos de legalidad y respaldos éticos. Estamos en medio de grandes riesgos. La encíclica en esto no es omisa. Eh, hay vigilancia masiva, se vive y se muere en un completo panóptico. Este es un concepto viejo de la filosofía que lo posicionó muy bien Michel Foucault, un francés, filósofo francés del siglo pasado. Panóptico, pan, todo, óptico, relacionado a los ojos. Un panóptico es que todo está controlado permanentemente, no solo por el sistema de cámaras que controla los sitios públicos y privados, nuestras calles, avenidas y caminos,
sino también ese gran panóptico, dónde usaste tu tarjeta, qué compraste de manera presencial en un lugar o qué compraste por internet, y un largo etcétera, donde queda demostrado que la vigilancia es masiva. La mercantilización de datos, la dependencia tecnológica, al punto de perder la inteligencia natural, qué sé yo, tengamos presente que una simple pregunta: ¿cuántos números de teléfono estamos manejando en la actualidad de memoria? Tiempo atrás manejábamos una enorme cantidad de números telefónicos en nuestra memoria. A partir de la proliferación de los celulares, sobre todo los celulares inteligentes, cada vez son menos los números telefónicos que manejamos de memoria. Muy bien, como decíamos, ya cerca del final, muchos de los aquí presentes en nuestro desarrollo profesional de un día, en el desarrollo de nuestros trabajos, posiblemente no podríamos trabajar si no hay Internet. Entonces vean cómo estamos hoy con una dependencia tecnológica que no solo nos ha llevado a perder o a tener ahí vacíos en el desarrollo de nuestra inteligencia natural, sino que ha creado una dependencia desproporcionada. La manipulación algorítmica, lo hemos planteado desde el inicio de este encuentro, donde se promueve el consumismo, la instrumentalización de la dignidad humana y ni qué decir todo lo relacionado con la concentración privada del poder digital. Metas urgentes, la centralidad de la dignidad humana, la necesidad de gobernanza ética, crítica al reduccionismo tecnocrático, la defensa del bien común, la responsabilidad personal y colectiva frente a la IA, la urgencia de democratizar el acceso a la tecnología con usos éticos. No es simplemente que todos tengamos inteligencia artificial o que todos tengamos internet, sino cuál es el uso ético que vamos a hacer de estos recursos. Desde un uso ético de la inteligencia artificial, el trabajo no es solo para ganar dinero, sino que debería servirnos para darle propósito, identidad a la persona que trabaja, a la persona que se beneficia del trabajo de los demás. Y la inteligencia artificial que no sustituye la búsqueda de sentido personal y la búsqueda de sentido social. En conclusiones, entonces, esta encíclica, Magnifica Humanitas, representa un nuevo capítulo de la doctrina social de la Iglesia, así como en su momento histórico, Rerum Novarum fue una página luminosa que marcó un inicio, de alguna forma magisterial, de la doctrina social de la Iglesia. Pues esta encíclica estoy seguro que la historia la juzgará como un repunte, como un nuevo dinamismo, como quien repiensa la doctrina social de la Iglesia para nuevas aplicaciones en este mundo contemporáneo. Autores como Floridi, como Slagen, como el mismo Hinton ofrecen herramientas filosóficas y científicas, en el caso de Hinton, relevantes para comprender la ética digital, los enfoques grandes, ya sea el teológico, desde la doctrina social de la Iglesia, del Papa, como estos filosóficos científicos, convergen en la necesidad de custodiar lo humano en la era de la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial que conviene entenderla y aplicarla desde el horizonte de la justicia, el horizonte de la paz y la salvaguarda de la creación. Muy importante, lo podríamos desarrollar después, incluso en un curso, ahí lo meditaremos. Si pudiéramos dar un curso sobre esto, sobre el uso ético de la IA, cómo son las guerras en la actualidad, a través de drones, a través de inteligencia artificial, hackeando sistemas, bases de datos, hasta la paz. Se ha dificultado más ahora con la proliferación de la inteligencia artificial aplicada a la guerra. Eh, Desde una perspectiva teológica, la imagen y semejanza de Dios entonces no debe ser mancillada por malas prácticas éticas. En resumen, no olvidemos que la tecnología no puede pasar por encima de la dignidad humana, como lo advierte
la Magnifica Humanitas en el numeral 96. Frente a esta concentración de poder en el mundo digital, los grandes principios de la doctrina social se convierten en criterios para juzgar y discernir el nuevo escenario. La dignidad inalienable de la persona, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la justicia social. Muy importante. El tema que ya hemos mencionado, aquí lo retomamos con la encíclica en el numeral 132, el tema de la verdad y de la desinformación. No podemos ser tan ingenuos. Lo que nos diga la IA no necesariamente es verdadero, lo que nos digan las redes sociales. Eh, en esto se requiere un rigor académico, un rigor metodológico y epistemológico para evitar este tipo de información falsa que induce a grandes errores. Ya hemos hablado del transhumanismo. Aquí en la encíclica se plantea en el numeral 115. Transhumanismo, poshumanismo constituyen el trasfondo ideológico que reside en algunos centros de poder tecnológico y colonizan el imaginario colectivo de forma simplificada, especialmente en los medios y en las redes sociales, induciendo el entusiasmo por las nuevas tecnologías con una visión futurista de humanidad potenciada o de hombre hibridado con la máquina. Desde hace mucho venimos con esta ilusión. Cuando una persona consideramos que es muy inteligente, por ejemplo, ¿qué decíamos desde varias décadas atrás? Es que tiene un buen disco duro, ya estoy hablando de manera coloquial para que tomemos conciencia de que esta aspiración de hibridar lo humano con la máquina no es de hoy. Qué buen disco duro, qué buena memoria, pero no aludiendo a la memoria como un sentido interno propio de lo humano, sino a la memoria del computador, por ejemplo. Este, y mucho tiempo atrás, ya para esto hablo a los que ya tenemos cierta edad, quizá lo recordarán, hablábamos de rebobinar el cassette, y ahora es rudimentario, los más jóvenes ni siquiera han usado uno nunca en la vida para escuchar música o grabaciones. En fin, esta cuestión transhumanista y poshumanista es de larga data y se ha potenciado ahora y es bueno enunciarla, manejarla conceptualmente, identificar posibles usos y abusos. La ecología digital de Magnífica Humanitas 137. La primera tarea que nos corresponde es no demonizar ni idolatrar los medios. Un poco lo que hemos dicho al inicio. El Papa no sataniza y tampoco plantea como la panacea la inteligencia artificial, sino que nos invita a gestionar a partir de un punto fijo. La verdad es un bien común y no una propiedad de quienes tienen poder o visibilidad. Por lo tanto, es necesario promover una ecología de la comunicación. La educación, que como ya hemos dicho, debe ir de la mano con una formación ética. Eh, la vida digna de cada ser humano es un acto teándrico, es un acto humano, por supuesto, pero es un acto también divino. Y ya para cerrar, este decálogo de la Magnífica Humanitas, ustedes lo pueden ver, la persona humana está en el centro de todo progreso tecnológico. En el momento en el que el humano se ha desplazado, se desplazó toda la vida y simplemente mercantilizamos la vida misma. El punto dos, el gran desafío de nuestro tiempo no es técnico, sino humano y espiritual. Este me parece, todos son importantes, pero atención, aquí el desafío no es que usted se haga experto en inteligencia artificial, sino que la iglesia siga siendo experta en humanidad. El punto tres, la inteligencia artificial debe estar al servicio del bien común, no al servicio de las grandes corporaciones o del ego individualista. Punto cuatro, la dignidad humana no depende de la productividad ni de las capacidades. La fragilidad no es un defecto que deba eliminarse. Punto cinco, en
punto 6 de este decálogo, ninguna inteligencia artificial puede reemplazar la experiencia humana. Punto 7, la verdad es un bien común que debe ser protegido. Ya recordamos aquí palabras de Santo Tomás de Aquino, el autor de la oración con la que hemos iniciado hoy. Toda verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo, nos recuerda Santo Tomás de Aquino. El trabajo humano no puede quedar sometido a la lógica de las máquinas. Recuerdan todo lo que hablamos de la certeza lógico-matemática y la certeza moral que nos humaniza. La libertad está amenazada por nuevas formas invisibles de control. Y el punto 10, la paz y la civilización del amor son la verdadera alternativa al poder tecnológico. No es parte de la encíclica, pero de alguna forma nos sirve para recapitular esta imagen libre que les comparto, que nos recuerda este bellísimo pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. Jesús es invitado a la casa de un fariseo a comer, se le recibe como persona importante, y esta mujer ingresa, se postra a sus pies, llora a sus pies, le perfuma, le seca con el cabello. eh, Desde una perspectiva exegética, una entre tantas, se dice que en la época de Jesús, una forma que tenían algunas prostitutas, sobre todo de cierta, que atendían a personajes de cierta élite, era hacer precisamente esto. La prostituta seleccionaba al cliente, iba a los pies de ese potencial cliente y era como una especie de ritual de seducción. Claramente, y lo subrayo para evitar malos entendidos, el relato lucano aquí presente no nos está diciendo que la mujer llegó a seducir a Jesús, sino más bien que la mujer quería la salvación, quería convertirse, quería cambiar, pero lo único que había hecho en su vida era degradarse a través de la prostitución. Y entonces, en lugar de fingir ser alguien que no era, se presentó ante Jesús tal cual como es. Esto nos hace recordar aquellas bellísimas palabras de San Irineo de León, padre de la Iglesia. Solo lo que es asumido es redimido. Y esto está en perfecta concordancia con la Magnifica Humanitas, porque tenemos que reconocernos tal cual como somos, como seres humanos, no ante la inteligencia artificial, sino ante el único que puede salvar, que es Cristo. Desearía que transmitir con total elocuencia la belleza que se encierra en este texto, en la imagen y en el gran contexto vital de todos nosotros. ¿Ante quién tenemos que postrarnos? ¿Ante cuál rostro tenemos que encontrarnos cara a cara? ¿El ser humano de nuestro tiempo con la IA o el ser humano de nuestro tiempo con Cristo nuestro Salvador? Pues bien, eh, ¿qué tiene que ver Lucas 7, 36, 50 con la IA, con la encíclica? Amigos, hermanos, hermanas, la inteligencia artificial clasifica, la sociedad etiqueta, el fariseo juzga. Vamos, cuando digo el fariseo, me remito aquí a este pasaje bíblico que lo vemos mejor con la imagen. Pero Jesús, ¿a quién ve realmente? No ve clasificaciones, no ve etiquetas, no ve juicios. Jesús ve a la persona. Pero atención, la persona ve a Jesús. Es la mirada en una verdadera reciprocidad. Entonces, así como muchos creyeron en 1891 que la salvación venía de las máquinas y se equivocaron, hoy muchos están creyendo que la salvación viene de la IA y se están equivocando. Cerramos nosotros preguntándonos de dónde viene nuestra salvación. Nuestra salvación, hermanos y hermanas, viene de una persona, viene de nuestro Dios, viene de un rostro concreto. El gran desafío no es encontrarnos cara a cara con la IA, sino que el gran don y la gran tarea
es encontrarnos cara a cara con Cristo. Y así, hermanos y hermanas, gracias, buenas noches. Para finalizar, tres cositas de cierre, tres elementos para cerrar. Primero, echar mano de un pensamiento del Santo Padre Juan 23, eh, inspirado a su vez en San Agustín. Nos decía el Papa Juan 23 en su encíclica sobre la cátedra de Pedro, de San Pedro, que debe existir eh, unidad en lo necesario, libertad en lo opinable y caridad en todo. Y en una época donde estamos en el corazón mismo del Internet de las cosas, en medio de esta gran revolución industrial, cuya punta de lanza es la inteligencia artificial, es un momento histórico privilegiado precisamente para que exista unidad en lo necesario, libertad en lo opinable y caridad en todo. Eh, Palabras del Papa Juan 23, a su vez de San Agustín, y que en nuestro entorno las propuso en la parte introductoria el padre Rodolfo Murillo, teólogo moral, a quien le tengo grandísimo aprecio y es un gran maestro en esta temática de la teología moral, de la que es parte de la doctrina social de la Iglesia. Y creo que es muy pertinente entonces encarnar en nuestra vida esa fórmula: unidad en lo necesario, libertad en lo opinable y caridad en todo. Padre Rodolfo, por cierto, fue el primero en escribir un libro de bioética aquí en Costa Rica. Reside actualmente en la parroquia de Poás. Y si bien es cierto, pues yo no me formé con él en esta materia, pero sí que le reconozco como maestro de maestros en este campo. El otro elemento, ya para ir cerrando, como les decía, el mismo Papa Juan 23 nos decía en aquel momento histórico, convulso, por cierto, en medio de la convocatoria al Concilio Ecuménico Vaticano II, iniciando la década del 60 del siglo pasado, pues que era el momento de abrir puertas y ventanas de la iglesia, de entrar en contacto con el mundo, y desde este punto de vista nos planteaba la urgencia de aprender a leer los signos de los tiempos. Y aquí aterrizo. ¿Qué les parece? Las grandes corporaciones transnacionales en este momento histórico, lo que más piden para sus trabajadores y trabajadoras es que se les cultive en habilidades humanas, habilidades para la vida, las mal llamadas habilidades blandas. En este acto de aprender a leer los signos de los tiempos, vale preguntarse por qué las grandes corporaciones, las grandes industrias, que por una parte algunas de ellas no podemos generalizar, sería una falacia, algunas de ellas promueven la despersonalización para vender sus productos o sus servicios, pero cuando quieren producir exigen que exista habilidades humanas, habilidades para la vida o, como les decía, las mal llamadas habilidades blandas: resolución de conflictos, trabajo en equipo, pensamiento crítico, sentido ético. Qué interesante, ¿no les parece? O sea, te contratan posiblemente porque tenés conocimiento, porque tenés experiencia, pero casi siempre te despiden por problemas éticos. Entonces, por un lado, despersonalizan, pero por otro lado quieren que su mano de obra esté profundamente humanizada. Eso hay que leerlo. Y subyace, está presente en la encíclica. Y para ello termino aquí con el tercer elemento, entonces, echando mano del magisterio del Papa Francisco de grata memoria, que ha sido retomado y enaltecido por el Papa León en general y particularmente en esta encíclica: magnífica humanidad. A pesar de todo, la humanidad sigue siendo magnífica. A pesar de todo, ustedes son imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, y yo también. En medio de tantos avatares y de tantas dificultades que nos presenta la vida contemporánea,
la humanidad sigue siendo magnífica. El título nos dice mucho. Si comenzamos por comprender el título de la encíclica, ya comprendimos toda la encíclica incluso antes de leerla. La humanidad es magnífica. Pero, ¿qué se requiere entonces? Lo que les decía del Papa Francisco y de nuestro Santo Padre León. Una iglesia en salida, una iglesia que no esté encerrada en las sacristías, que no esté encerrada allí en el templo y que de vez en cuando se asoma al patio, sino una iglesia misionera, una iglesia en salida y, ¿por qué no?, utilizando estos medios, como lo estamos haciendo en este momento, para que el mensaje de Cristo llegue a todos los corazones y a todas las personas. Así que muchísimas gracias por su atención. Gracias a Dios que nos ha permitido compartir este espacio formativo y a los compañeros del equipo sacerdotal de Catedral, Padre Carlos, Padre Vinicio y Padre José María, en quienes siempre encuentro apoyo y respaldo para este tipo de iniciativas. Y gracias a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, les guarde y les libre de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.